que como 3 sentencias, porque ya entramos en materia de la negociación colectiva y entonces ya ahorita sí creo yo que vamos a tener un poquito más de sentencias para estudiar, pero de igual manera, yo les recomiendo que lo vayan haciendo en sus ratos libres fines de semana. De verdad que si le tomaran 1 hora los fines de semana, y estarían al día con sus sentencias. Entonces, yo creo que vamos a dar inicio a la clase. Ahorita les voy a presentar cómo les ha ido con los otros cursos, cómo van. Están cargaditos, Ligda. Mucho más notarial, ¿va? Que es bastante, ¿va? Con eso el instrumento público, pero ahí notariado vamos. Notariado, yo les soy honesta, a mí se me dificultó mucho notariado porque es mucho de memorizar y a veces uno no está tan acostumbrado a memorizar, sino más bien como a entender las instituciones jurídicas y no memorizar, y notariado es pura memoria, pero ánimo. Así es, Ligda. Vale la pena. Como comentario, yo estaba viendo ahí esta sentencia, que ahí están todos los datos que usted nos pedía, ¿va? Se me estaba dando cuenta que está el número de expediente, el tipo, quién es el amparista y contra quién, el acto reclamado, los hechos y los agravios. De ahí el análisis resumen, más que todo, solo es analizar las. Exactamente. Y por ejemplo, yo ahí he visto en el chat varios compañeros que han preguntado. Yo creo que lo importante es que asistan a la clase, porque si bien yo les estoy pegando acciones, hay cuestiones que hablamos aquí, que se explican, que se aclaran, que si ustedes no vienen a clases no las van a entender al 100%. Entonces, es bueno también que asistan a la clase. Pero sí, en la sentencia pueden encontrar, miren, lo único que no van a encontrar en la sentencia va a ser el criterio que ustedes van a tener del caso. Es lo único. De ahí, todo lo pueden encontrar en la sentencia y es bueno que ustedes ahorita ya se empiecen a familiarizar con los fallos. Honestamente, les soy sincera, yo tengo varios amigos que litigan y ellos siempre para sus demandas, para cualquier cuestión de sus casos, siempre buscan fallos de la Corte para sustentar sus peticiones. Entonces, es bueno que ustedes desde ya se familiaricen con las sentencias de la Corte para estar al día con los criterios que la Corte respecto de los temas, ¿verdad? Ahorita estamos viendo solo criterios laborales, pero no tienen idea. Hay criterios, hay criterios civiles, de recursos, hay de todo. A la Corte llega al final todo. Entonces, ya verán que en un futuro les va a servir mucho conocer los casos de la Corte. Entonces, si quieren, demos inicio. Ahorita ya les pido por favor que pongamos ahí un poco de atención con este tema porque ya entramos en materia de la negociación colectiva y los procedimientos. Entonces voy a un poco despacio para que ustedes vayan digiriendo cómo son los procedimientos. Hoy vamos a ver el arreglo directo, la vía directa. Pero previo a eso, solo voy a silenciar por ahí a alguien. Disculpen, serían tan amables de apagar su micrófono. Yo creo que ya lo apagaron. Muy bien. Entonces, antes de entrar en materia de qué es el arreglo directa, yo quiero refrescar un poquito unos artículos que nos van a servir de base para ya conocer, son como los fundamentos de la negociación colectiva. Primero que todo, la Constitución Política de la República, nuestra ley fundamental, regula en su artículo 106, que ya lo habíamos leído en clases anteriores, que los derechos consignados en esta sección son irrenunciables, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Y aquí les resalto, para este fin
el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Seguidamente, el convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo, que se encuentra ratificado por Guatemala, es el convenio de la negociación colectiva. Y en su artículo 2 regula: a los efectos del presente convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador o un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias de trabajadores por la otra, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Siempre, como lo hemos diciendo en todas las clases, la negociación colectiva busca que se lleguen a acuerdos entre trabajadores y patronos para regular sus condiciones laborales. El artículo 5 de este convenio 154 regula que se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación. Las medidas a que se refiere el párrafo primero de este artículo deberán tener por objeto que la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente convenio. La negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que se refieren los apartados B y C del artículo 2 del presente convenio. Sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores. La negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el propio de tales reglas. Y finalmente, que los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva. Entonces, si se dan cuenta, en estos artículos del convenio 154 de la OIT, el Estado se ha obligado a tener una normativa en la que se fomente la negociación colectiva, que no exista una normativa que sea insuficiente o que en lugar de beneficiar perjudique a los trabajadores. Se los digo y se los resalto porque ahorita vamos a entrar ya en materia a ver el arreglo directo y la vía directa, y entonces vamos a poder entender que hay procedimientos aún que son engorrosos y que no logran que los trabajadores se encuentren en el pleno derecho de plantear una negociación colectiva, o que no exista de parte de los trabajadores el temor, por ejemplo, de sufrir una represalia, como ocurre en muchos casos en nuestro país. Entonces, este es el deber ser, ¿verdad? Pues más adelante ya vamos a comentar estos procedimientos. Entonces, hoy vamos a estudiar las fases judiciales de los conflictos colectivos de carácter económico y social. Prejudiciales, ¿por qué? Como su palabra lo indica, esta es una fase previa a acudir ante los órganos jurisdiccionales. Y entonces estas fases son el arreglo directo y la vía directa, que son instituciones jurídicas distintas.
El arreglo directo, este se encuentra regulado en los artículos 374 al 376 del Código de Trabajo. Y es una instancia de carácter extrajudicial, como les decía, anteriormente les coloqué prejudicial, pero esto significa que acá aún no hay intervención de un órgano jurisdiccional. Entonces, esta es una fase previa. Entonces, es de carácter extrajudicial en la que patronos y trabajadores intentan resolver mediante un convenio suscrito entre ambos las controversias que han surgido con ocasión del trabajo dentro del centro de trabajo que urgen de una solución inmediata. Acá quiero que a ustedes les quede muy claro que en el arreglo directo se aplica únicamente para los grupos coaligados de trabajadores. No para los sindicatos de trabajadores. Aplica para los grupos coaligados de trabajadores por medio de sus comités ad hoc. Esto lo tienen que tener muy claro porque es una diferencia con la vía directa, que la vamos a ver más adelante. Entonces, acá, perdón. Entonces, acá los comités presentan peticiones al patrono. Entonces, acá, cuando se crea un comité ad hoc, se debe enviar aviso de su nombramiento a la Inspección General de Trabajo dentro de 5 días, dentro del plazo de 5 días de que se conforma el comité ad hoc. Ellos presentan un pliego de peticiones al patrono. Aquí les coloqué aquí una imagen. Y si entre ellos llegan a un convenio, entonces acá se alcanza un acuerdo y se facciona un acta en la que ellos ya llevan, ya es un convenio de las peticiones que presentó el trabajador y que puede ser que el patrono estuvo de acuerdo, llegan a un convenio y entonces se levanta un acta y se envía copia auténtica al general de trabajo dentro del plazo de 24 horas posteriores a su firma. La remisión puede hacerla, es indistinto, según indica la ley, puede hacer la remisión tanto el patrono como los trabajadores. Acá, la Inspección General de Trabajo debe velar porque las disposiciones no sean contrarias a la ley y que sus acuerdos se cumplan. El incumplimiento de este convenio que pueda suscribirse entre trabajadores genera una multa. La verdad es que la multa hasta me da pena decírselas, pero se las voy a leer. Genera una multa de 10 a 20 quetzales si se tratare de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de que los infractores fueren los patronos. Esto sin perjuicio de que se pueda pedir ejecución ante juez competente. Ya más adelante vamos a ver la etapa de la ejecución de estos convenios. Entonces, acá, del arreglo directo siempre nacerá un convenio colectivo. Pero algo que tienen que tener ustedes muy claro, que el arreglo tiene una enorme desventaja y es que no existen prevenciones como en el caso de los sindicatos. Acá no existen prevenciones que aperciban al patrono de no incurrir en represalias contra los trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Que honestamente es sumamente arriesgado para los trabajadores, para un grupo coaligado, presentar peticiones al patrono y que el patrono de alguna manera no vaya a tener alguna represalia con los trabajadores. Entonces, pues consultando respecto del arreglo directo, la verdad es que es una figura jurídica que si bien se encuentra regulada en el Código de Trabajo,
no es tan utilizada. Ofrece la desventaja que los trabajadores, no, a diferencia de la vía directa, que el sindicato se encuentra protegido de que no se tomen represalias contra ellos, en este caso no existen prevenciones. Corre el riesgo de que el patrono pueda dar por terminada la relación de trabajo y pues cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? De pagar sus prestaciones y únicamente, ¿verdad? Esta etapa del arreglo directo no es obligatoria, por lo que generalmente no se agota. La verdad es que la figura no es tan utilizada en la práctica. De esa cuenta, los grupos coaligados de empresas privadas, y esto también quiero que claro, ahorita vamos a hablar del arreglo directo y de la vía directa únicamente de empresas privadas, porque para los casos de los trabajadores del Estado, como se recordarán, tiene su propia normativa que también la vamos a ver más adelante. Perdonen, ¿podrían apagar su micrófono? Ok, gracias. Entonces, de esa cuenta, los grupos coaligados de empresas privadas directamente a la instauración del proceso colectivo. ¿Por qué razón? Porque el arreglo directo no es una etapa obligatoria. Entonces, ya vimos, ahorita entraríamos en materia respecto de la vía directa. Ya vimos el arreglo directo. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda respecto del arreglo directo? LICDA sería solo para los grupos coaligados y la vía directa solo para los sindicatos. Esa es una diferencia sustancial. En el arreglo directo es únicamente para los grupos coaligados, distinto de la vía directa, que es únicamente para los sindicatos de trabajadores. Ok, gracias, LICDA. Está bien, Marcos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda respecto del arreglo directo? ¿Ese arreglo directo es una sola vez o se vuelve así como los pactos colectivos? Miren, el arreglo directo normalmente es cuando los trabajadores tienen ciertas peticiones, ¿verdad? No sé, tal vez están incómodos con alguna prestación, con algo en el trabajo y ellos quieren arreglar una situación específica. Entonces, podría darse cuantas veces surjan controversias en la institución donde se trabaja. O sea, podría darse cuanto es necesario. Lic, ¿y aquí algún documento legal que les ampare eso? Porque yo tengo entendido que cuando es sindicato, sí hay una acta, creo que levantan acta y lo llevan a la inspección o al Ministerio de Trabajo. Pero en este caso, que solo es arreglo, se puede decir, entre patrono y un grupo de empleados, ¿queda alguna acta o se puede hacer alguna acta con un abogado? No sé. Fíjense que únicamente es esta acta que se envía, por ejemplo, si llegan a un convenio, entonces esto se fracciona en un acta que se envía a la Inspección General de Trabajo y la Inspección General de Trabajo debe revisar y determinar que este convenio no viole derechos laborales, que este convenio haya sido emitido conforme a la ley y que sean mejoras para los trabajadores. En teoría, así debiese ser, pero la diferencia con el arreglo directo es que acá no existen prevenciones, como en el caso de los sindicatos se encuentran protegidos por la inamovilidad de la que gozan. Sin embargo, acá el comité ad hoc no goza de inamovilidad, entonces ellos corren el riesgo que sean destituidos de sus puestos, con la obligación del patrono únicamente de pagar sus prestaciones laborales. Pero ese es el riesgo que se corre en esta figura jurídica del arreglo directo. No sé si ahí logré contestar tu duda. Nieves levantó la mano. Sí, licenciada. Y sí, Nieves, dime. Sí, buenas noches, licenciada. Una pregunta. Entonces, entre arreglo directo y vía directa, digamos que se cumplen las mismas etapas, solo que con la diferencia de los objetos, ¿o es muy diferente? No, es diferente proceso. El de la vía
directa lo vamos a ver ya ahorita en las siguientes diapositivas, Oye, pero no es el mismo procedimiento. Y tenía otra pregunta. Digamos, usted mencionaba que estas personas pueden ser despedidas. Entonces, digamos que el patrón nos inventaría una causa, porque en el Código de Trabajo no hay, si usted forma un comité ad hoc y me pide algo, lo despido. O sea, no está. Miren, por eso les digo, o sea, es una figura jurídica que si bien está regulada como un derecho para los trabajadores, en la práctica se corre el riesgo porque no está regulado que por ejemplo, dando aviso a la inspección del trabajo, ellos habilidad, eso no está regulado en el Código de Trabajo. Entonces, los trabajadores, o sea, no les aseguro que ellos vayan a ser destituidos, puede ser que no sea así. Se supone que ellos van a presentar una petición de la manera más educada. Sin embargo, no se sabe si la respuesta del patrono sea parar este movimiento y destituir a quienes están detrás de este movimiento. Que puede. Gracias, licenciada. José Luis. Licenciada. Licenciada, usted estaba hablando sobre la multa, ¿verdad? O la sanción más que todo, ¿verdad? Sí, ajá. Eso ha tenido una reforma. Es ¿de verdad? El decreto 7-2017. Mire qué bueno que me lo dice. 17. Ajá. Ahí están las sanciones que la inspección de trabajo impone. Cuando se ¿Usted es el compañero que trabaja en la inspección? Sí. Ay, qué bueno, mire, qué bueno que nos esté aclarando estos puntos. Ajá. La intervención, ¿verdad? Incluso nosotros intervenimos en el Estado también, ¿verdad? Que se diría que no se tiene competencia, pero el derecho de petición, ¿verdad? Va más allá de las partes. El principio del derecho laboral es meramente conciliatorio, ¿verdad? Entonces, en ese campo nosotros también intervenimos. Nuestras actas, pues, bueno, quiera que no, pues, tienen un efecto jurídico, ¿verdad? Y la prevención de no tomar ningún tipo de represalias, pues podemos decir la palabra, es de cajón, ¿verdad? Porque la protección que se necesita tanto para el trabajador, ¿verdad? Que es la parte más débil en estos procesos, ¿verdad? Y nosotros sí hay un aviso que se tiene que dar, ¿verdad? De parte del grupo, ¿verdad? A la inspección. Desde ese momento, pues ellos gozan de un tipo, no de inamovilidad, ¿verdad? Sino que ellos están avisando, ¿verdad? Que están de protección, de alguna manera. Exacto. Entonces ya por eso es que la inspección de trabajo tiene que estar enterada, ¿verdad? Para en este caso formular y ese era el aviso, ¿verdad? Respectivo. Entonces, el acuerdo en la vía directa, así como tienen usted acá el mapa, yo estaba aquí apuntando y haciendo todo, porque como usted verá que la práctica con la teoría, pues no tiene que interferir, pero a veces hay cosas que no le quedan claras a uno, incluso uno viéndolo, ¿verdad? Porque uno ya lo hace monótonamente, ¿verdad? Y una consulta, en la práctica sí han tenido casos en los que ellos han sido destituidos. Lastimosamente, cuando se crea en ese grupo o otros casos, ¿verdad? La mayoría solo buscan meramente fines propios, ¿verdad? No de todo, ¿verdad? Entonces ellos buscan un beneficio, ¿verdad? Entonces en todo caso, yo tengo ahorita un caso de una entidad ahí que ellos formaron un comité ad hoc, ¿verdad? Y entonces acá, pero en sí no era esa la mira, ¿verdad? Eran otros los beneficios que ellos necesitaban, ¿verdad? Y entonces nosotros como intervención era que ellos gozaran de ahí sí de la inamovilidad, pero ellos lo que querían era otro beneficio. Bueno, al final también nosotros como parte de, ¿verdad? Y en aras de ahí sí de la conciliación y del conflicto, pues también intervenimos en esas partes, ¿verdad? Pero sí, o sea, muchos de los fines, a menos en la empresa privada, sí. En la pública, pues no, ya sabemos que es otra situación, ¿verdad? En la empresa pública, ¿por qué? Miren, pero es bueno saber que la inspección
General de Trabajo, pues de cierta manera previene al patrono, ¿verdad? Aunque la ley específicamente en estos artículos lo establezca de esa manera, creo que es muy bueno, muy importante que se prevenga de alguna manera a los trabajadores de no incurrir en alguna represalia contra los miembros del comité, ¿verdad? Muchas gracias por aclararlo. También José tenemos Luis. algo que aquí no se escucha, ¿verdad? Pero tenemos el 101 de la Constitución, ¿verdad? El no informar a otras empresas o no dar información, ¿verdad? Sobre los procesos y todo eso, sí también se queda en acta, ¿verdad? Son cuestiones, esos dos son de cajón, ¿verdad? Que quedan, la de no tomar represalias y no compartir información. Ay, excelente. Muchas gracias por su aclaración, José Luis. ¿Y todos anotaron el decreto 7/2017 de las multas? Por favor. ¿Alguien más tiene otro comentario o otra duda? Por ahí había visto que alguien, Julio César. Sí, licenciada, buenas noches. Fíjese que repasando que esto es de laboral 1 o 2, no recuerdo, pero este grupo, este comité ad hoc, pues es seleccionado por los trabajadores, pero ellos para ejercer su cargo o su como tal, ellos mismos elaboran algún acta de reputación o... Porque eso no lo explica el artículo. Y fíjense que estaba buscando yo casos en la práctica y en realidad, a no ser que por ahí el compañero que trabaja en la inspección tenga algún otro dato, sí ellos suscriben un acta, ellos se reúnen, elaboran un acta en la que el comité, el grupo coaligado de este comité ad hoc, que es para tratar el asunto específico con el patrón, pero sí se reúnen y sí faccionan un acta en la práctica, ¿verdad? Ahora, entonces, grupo coaligado y comité ad hoc serían dos figuras distintas. Son figuras distintas, porque el grupo coaligado es el grupo de trabajadores que se reúnen para hacer una petición específica al patrono. O sea, y como por ejemplo, puede ser que sean varias personas, entonces van a designar a un comité ad hoc para que ellos presenten sus peticiones al patrón. Ah, ya, muy bien, licenciada, ya refrescamos esa parte, gracias. Está bien, Julio. ¿Jorge? ¿Qué tal, Lick? Sí, tal vez es un poquito salir del tema, pero aprovechando que está usted en la corte y José Luis que está en inspección, Lick, que muchas veces no tiene esta duda. En la mayoría de empresas siempre le preguntan al trabajador si ha estado en algún, ¿cómo se llama esto? En algún movimiento sindical o un sindicato, ajá, le preguntan, y como ahora todo está a la mano, ¿verdad, Lick? Que pagan empresas de reclutamiento y uno tal vez o la mayoría que por querer el trabajo dice que no, pero al final investigan y ya no le dan el trabajo por esas cosas. Entonces, mi duda es si hay alguna resolución o hay algo que prohíba eso por la corte, o no sé, o si ha llegado algún caso, por lo menos, ¿verdad? Esa sería mi duda. Fíjense que en el arreglo directo yo traté de ubicar algo que hubiera llegado a la corte y no encontré nada. Consulté con algunos abogados que litigan en casos laborales y comentan que el arreglo directo en sí, como no es obligatorio, pues a no ser que el compañero de la inspección nos aclare algo distinto, parece que no es tan utilizado en la práctica. Ahora, en el tema de la vía directa, sí hay fallos de la corte, pero encontré como 3 o 4 que quiero determinar cuáles traérselos, pero eso se los voy a traer hasta el día miércoles. Respecto de las prevenciones, esto únicamente cuando ya llega ante el juez y el juez decreta prevenciones, ¿verdad? Ahorita todavía estamos en una fase previa a que llegue ante un juez. No sé si por ahí atendí un poco a su duda y yo creo que José Luis tiene algún comentario.
Sí, licenciada, bueno, la vía directa o el acuerdo directo, bien, para nosotros sí es bastante utilizado, ¿verdad? Nosotros, incluso tenemos varias, no puedo decir nombres, ¿verdad? Pero varias entidades, ¿verdad? Municipales que llegan a acuerdos en la vía directa con los sindicatos, ¿verdad? Que es la forma más fácil de solucionar un conflicto. Entonces la siguiente figura, ¿verdad? Arreglo directo en sí, José Luis, ¿conocen ustedes bastantes? Bueno, al menos en mi caso sí. Digamos, el trabajador llega a un acuerdo, ¿verdad? Es una vía directa con el patrón, ¿verdad? Ya no, digamos, nosotros solo dejamos constancia que el trabajador, en este caso, está llegando a un acuerdo en la vía directa con su patrón, ¿verdad? Digamos, en este caso, que se va a reincorporar a la nueva área de trabajo, ¿verdad? Que se le había quitado, ¿verdad? Entonces, en este caso, no es que se solucionara el conflicto en sí, sino que ellos mismos buscaron otra alternativa, ¿verdad? Ellos buscaron una alternativa donde él no pudiera, nos pasa mucho con las embarazadas, ¿verdad? Que no pueden ejercer ciertas acciones y nosotros llegamos, pero entonces la trabajadora, bueno, yo puedo hacer, pero la mitad del trabajo, ¿verdad? No puedo hacerlo todo. Y entonces, pero es un acuerdo entre ellos dos, ¿verdad? Para nosotros sí no debería estar, ¿verdad? Ese es el caso, pero me acuerdo que el compañero hizo una pregunta, pero no me recuerdo ahorita, lo que se me olvidó. Don Jorge, ¿cuál era tu pregunta? Nick, mi duda era si había llegado algún caso o alguna denuncia a la corte o la inspección, que José Luis tiene experiencia en eso, de que hay mucha represalia o que no contratan a las personas por pertenecer a algún sindicato. Esa era mi duda, Nick. Ok, gracias compañero, disculpe ahí que se me había olvidado. Nosotros, pues bueno, de verdad que no debería de haber ningún tipo de represalias, ¿verdad? Por uno pertenecer a una formación sindical iniciando ni nada de eso, no debería de haber ninguna consecuencia, pero eso sabemos que al final en la práctica es muy diferente, ¿verdad? Pero no debería ser, ahí sí que el estandarte. Ahora yo no entiendo cómo es que buscan ese tipo de información. Sí sabemos que incluso fue inconstitucional esta empresa que recauda información, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de la empresa, ¿verdad? Que recauda ese tipo de información. Informes en red, creo que era. Ajá. Eso. Ajá. Ya sabemos que todo esto es inconstitucional, ¿verdad? Ya son cuestiones porque no debería, digamos, nuestra acción está nuestra sindicalización, ¿verdad? O pertenecer a un sindicato, pues lo establece la Constitución, ¿verdad? Y debajo de ahí no hay nada y pues de arriba tampoco, ¿verdad? Entonces solo los convenios que están a la par, ¿verdad? Y en materia de derechos humanos, ¿verdad? Y esto también, el derecho al trabajo es un derecho humano. Entonces va más allá sobre eso. Entonces sí, nosotros es un tipo de consecuencia, podemos decir, ¿verdad? Pero es tácitamente que se maneja. Ahí sí que los niveles, así que uno sabe que por qué despidieron a tal trabajador, que estaba queriendo formar un sindicato, ¿verdad? Pero no nos queda a nosotros claro porque nosotros no estuvimos en el punto, no, o sea, no hay tampoco muchas herramientas, ¿verdad? Pero sí me imagino, ¿verdad? Ya en la práctica el trabajador, pues, si tiene algún antecedente, me imagino, y si la empresa tiene cómo recaudarlo, en la inspección de trabajo lo dudo mucho que se le dé ese tipo de información al patrono. Nosotros pues ni tenemos internet conectado, ¿verdad? Para tener ese tipo de información, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí serán otras empresas, serán otras formas de que ellos recauden esa información. Definitivamente, miren, hay empresas que tienen toda la información de nosotros en donde laboramos, si está algún tipo de demanda, si somos miembros de sindicatos, ellos pueden ubicar esa información y es muy probable que alguien que quiera conseguir un empleo, el hecho de que haya pertenecido a algún sindicato, eso le impida, por ejemplo, que el patrono lo quiera contratar en otra empresa. La realidad del derecho laboral en Guatemala, para serles sincera, es muy dura. Yo creo que todos lo sabemos. Es muy dura. Yo les soy honesta
honestas, a la Corte, la mayoría de casos que llegan son casos laborales, casos penales y laborales, es lo que más llega a la Corte. Imagínense cuánta violación a derechos de trabajadores. El Código de Trabajo es muy lindo lo que regula nuestras normas, los convenios en los que Guatemala se ha suscrito en materia de derecho de los trabajadores. Sin embargo, debemos ser honestos. En la práctica hay que ser realistas. En la práctica tiende a ser muy duro el tema de los derechos de los trabajadores. Y hoy están bien participativos. No sé quién más por ahí, veo como 5 manitas levantadas. Buenas noches, licenciada. Sí, Cristian. Sí, respecto a eso de Infonet, sí, como decía el compañero ahí, efectivamente ya hay una sentencia por parte de la Corte Constitucional respecto a ese tema. Lo que pasó fue de que la Corte al emitir el fallo dejó como que una brecha abierta, ya que en una parte, no recuerdo muy bien el textualmente lo que decía, pero se refería que si esa información se obtenía, pero solo bajo la voluntad de las partes, ¿no? Y lo que pasa es que ahora las empresas, tengo conocimiento por unos compañeros, por lo mismo que ahora esa información se mantiene solo bajo si las partes o si lo permite ahora las empresas, lo que pasa es que al momento que no pueden ver la información en Infonet, ellos le pasan una hojita a la persona donde él les autoriza poder ver la información ahí en Infonet, ¿verdad? Exacto. Eso sucede. Inclusive, dense cuenta, en algún momento nos han dicho, miren, firmen tal cosa, y ahí uno dice que uno autoriza para que lo investiguen. Por ejemplo, no sé, si uno quiere sacar un crédito, o si uno quiere aplicar a la compra de un inmueble, por ejemplo, lo investiga, uno autoriza que ellos lo investiguen. Exacto. Entonces puede ser que de igual manera para ir a conseguir trabajo le pidan a alguno alguna autorización para investigarlo, ¿verdad? No, y eso, como decía el compañero, ahí ellos mismos en esa información, por medio de esas páginas, se enteran si uno ya formó parte de un sindicato de los comités como se está viendo ahorita, y ahí es donde empiezan los patrones. Bueno, va a provocar posiblemente problemas a futuro, ¿verdad? Y miren, es que tenemos que también estar muy conscientes que se ha desvirtuado mucho la figura de los sindicatos. Si bien la figura de los sindicatos se supone que tiene que ser para beneficio de los trabajadores, ¿verdad? Se supone que un grupo de trabajadores se unen para lograr mejoras para toda la empresa, para todos los trabajadores de la empresa. Pero dense cuenta en la práctica, hay muchos sindicatos de trabajadoras que en lugar de perseguir mejoras para los trabajadores, terminan buscando mejoras para los patronos. Entonces, también eso influye, ¿verdad? Influye en cómo se desvirtúan la figura de los sindicatos y cómo se ha desvirtuado en la actualidad. Por ahí creo que Norma ¿tenía algún comentario? Sí, era una pregunta, licenciada, perdón. Como los comités ad hoc son un grupo, son amigables componedores, ¿verdad? Que se presentan al patrono ante su representante para llegar ahí sí, como usted lo decía, ¿verdad? Un arreglo directo. Y para eso, pues ellos se reunieron antes con, lo entiendo así, ¿verdad? Con los trabajadores que tienen esas peticiones, y ellos eligieron a esos amigables componedores, que es el comité ad hoc, que son no más de 3, ¿verdad? Según lo regula el artículo no más de 3. Ajá, no más de 3, según lo regula el artículo 374. Pero usted hablaba de que muchas veces el peligro que existe a veces es de que los patronos vengan y quieran despedir, ¿verdad? El riesgo a esos 3 que representan, ¿verdad? Pero mi pregunta viene en que no se puede despedir directa e injustificadamente a una persona, ¿verdad? Porque entonces iríamos a tener la opción de demandar al patrono por despido directo e injustificado, porque no hay ninguna de las causales del artículo 7 y podría volverse a reinstalar, ¿verdad? En este comité ad hoc que se forma, usted mismo lo ponía aquí en sus diapositivas,
dentro de los 5 días después de conformar, deben avisar a la inspección de trabajo de que se conformó ese grupo o comité ad hoc, ¿verdad? Entonces, como decía el compañero, pues se le da una cierta protección, ¿verdad? O se le advierte al patrono, ¿verdad? De no tomar represalias para con ellos, ¿verdad? Pero entonces, pero sí cabe la posibilidad, ¿verdad? En este caso de que si pedidos, pues ellos vengan y presenten su demanda ante el juzgado, ¿verdad? Por el despido directo injustificado. Sería así, podrían presentar una demanda por el despido directo injustificado, pero ¿qué beneficio lograrían? Porque también hay que ver la regulación de la empresa, porque el beneficio que lograrían en todo caso, porque recuérdense que aquí no se encuentra emplazado el patrono, porque como no ha llegado a una etapa judicial, el juez no es parte dentro de este proceso. Este es un proceso conciliatorio que es a lo interno, no ha llegado ante un juez. Entonces el juez no ha decretado ninguna prevención de no despedirlos. Aquí bien podrían destituirlos y lo que corresponde ahí es pagar su indemnización y todas sus prestaciones laborales que correspondan. En todo caso, lo que en derecho le corresponda. Si bien, como nos decía el compañero, la Inspección General de Trabajo le previene de que no efectúe una represalia contra el trabajador, la verdad es que yo no sé si en la práctica la Inspección General de Trabajo impone alguna sanción, algún tipo de multa. José Luis, cuando despidan a un trabajador como una represalia, en este caso del arreglo directo, ¿verdad? Porque es únicamente en el arreglo directo que estamos ahorita hablando. Sí, José Luis. Bueno, las inamovilidades o derecho de inamovilidad, ¿verdad? Son claras en la ley quiénes son los que gozan, ¿verdad? Las embarazadas, lactantes, sindicatos, los sindicalistas, ¿verdad? Son claros, ¿verdad? Todos los demás trabajadores, pues, tanto usted como yo, ¿verdad? Cuando el patrono ya no somos útiles, ¿verdad? A lo que se necesita, pues, bueno, nosotros podemos ser despedidos, ¿verdad? Injustificadamente, no quiere decir que el patrono se tiene que justificar para despedir, ¿verdad? Solamente que se tiene que apegar a ley. Injustificadamente, ¿verdad? Lo va a hacer injustificadamente, me tiene que pagar mi indemnización y todo lo que manda la ley. Justificadamente, él no me tiene que pagar mi indemnización, solo mis irrenunciables, ¿verdad? Que sea que el patrón en ningún momento se puede justificar o no justificar en el despido de una persona. Y claro, cuando uno, como nosotros dejamos prevenciones como tal y no se cumple, pues se sanciona, ¿verdad? Se sancionan, así que entidades del Estado privadas se sancionan de esa misma manera, ¿verdad? Incluso porque como son derechos, ahí sí que lo hacemos en aras de la conciliación y todo lo demás, pero quiera que no, si no hubiera una consecuencia, pues no se toma en cuenta también, ¿verdad? De ambas partes. También nosotros como inspección de trabajo podemos sancionar al trabajador. Si nosotros lo dejamos prevenido y él no se presenta, pues también podemos sancionar al trabajador. En las nuevas reformas ahí nos marca cuáles son las sanciones al trabajador, las empresas. Excelente, José Luis, gracias. Pero yo recuerdo, o sea, yo entiendo lo que dice el compañero, pero yo recuerdo que yo recibí clases en el Derecho Laboral 1 con el licenciado Franco, y él decía de que le era prohibido al trabajador, al patrono despedir unilateralmente por las causas que fueran. Esta solo tenía derecho el trabajador de renunciar. No me acuerdo si estaba en el protocolo de esa prohibición para el patrono de despedir unilateralmente. Por eso me entraba a mí en duda, porque si por conformar un comité ad hoc viene el patrono de represalia y lo despide, no encausa en las causales del artículo 77 y tiene una prohibición el patrono para despedir unilateralmente. Solo el trabajador puede renunciar. Eso me recuerdo que nos enseñó el licenciado Landalino. Por eso a mí me entraba en duda esto que usted decía. Por eso el trabajador despedido puede acudir a los tribunales a presentar su demanda por directo e injustificado. Es que no me acuerdo si está en una convención o el... Pero yo creo que usted ahorita está confundida, por ejemplo, en los casos en los que ya existen prevenciones decretadas. Ya existen prevenciones en un conflicto colectivo por parte de un juez.
Pero en este caso, nosotros no estamos todavía ante un juez. Si existen prevenciones decretadas por un juez, previo a despedir a un trabajador, se debe solicitar judicial. Se debe probar la justa causa del despido. Pero en este caso, no existen prevenciones. Entonces acá, si bien en el deber ser, el patrono no debiese destituirla sin una justa causa, si él decide prescindir de sus servicios como trabajador, lo que él está obligado es a pagarle su indemnización y todas las prestaciones laborales que conforme la dan. No sé si ahí logro hablar un poquito. Es que yo entraba en duda por eso que le explicaba el licenciado Landelino. O sea, no, él nos decía que no era así, ¿verdad? Que esa prohibición estaba de despedir, el patrón no puede despedir a cualquier trabajador sin una causa justa encausada en los artículos 77, ¿verdad? Eso es lo que él nos decía. Pero a cualquier trabajador, ¿verdad? No, o sea, hay creo que es el principio de estabilidad laboral. No patrono a despedir al trabajador unilateralmente, ¿verdad? Entonces, y si lo despide, puede decretar sus, ¿cómo se llama? La reinstalación, por ejemplo, usted la solicita cuando existen presiones y en sin justa causa, cuando existen prevenciones en el centro de trabajo, cuando se está llevando a cabo el trámite de un conflicto colectivo. Ahí, o bien, por ejemplo, podría requerir una instalación. Si, por ejemplo, en una institución o en una empresa existe una normativa interna donde se le dice que a usted no lo pueden despedir sin causa justificada. Y si lo despiden, si existe una normativa interna que regula que usted puede ser reinstalado, usted sí puede demandar y puede pedir la reinstalación. Pero es únicamente cuando exista una normativa interna que le dé ese derecho o que esté regulado, por ejemplo, en un pacto colectivo, que exista un artículo que indique que usted como trabajador no puede ser destituido si no le prueban una justa causa del despido. Entonces se lleva a cabo un proceso, por ejemplo, un proceso disciplinario. Y si finalmente se resuelve que usted en efecto incurrió en una falta gravísima, entonces a usted lo podrían despedir. De lo contrario, no. Si, por ejemplo, a usted no le llevan un proceso disciplinario a la empresa y el pacto colectivo sí establece que a usted le tienen que seguir un proceso disciplinario, entonces ahí sí usted puede pedir su reinstalación. Pero es únicamente si está regulado en la empresa, en el centro de trabajo. No sé si ahí logré aclarar un poquito su duda, ¿no? Tenía esa duda por lo que él había expuesto en esa vez y ahorita lo que... Muchas gracias. Está bien, Norma. ¿Alguien más? Creo que Julio y José Luis también tenían su mano levantada. Una consulta. Yo no sé si escuché mal lo que hablaba el compañero de la inspección, donde él decía que esta figura del arreglo también se ha visto en trabajadores del Estado. Esa era mi consulta. Y a mí también me llamó la atención porque recuérdense que acá estamos viendo conflicto, una negociación colectiva. Ahorita esa es la materia de que estamos estudiando, pero según entiendo lo que dice José Luis es que también en lo individual trabajador acuden, y claro que no está prohibido, acuden a efectuar como en la vía directa, pero es en lo individual, es para beneficio de los particulares. Acá estamos viendo negociación colectiva, o sea que es el que está regulado en el artículo 374. Si es de tipo colectivo, para trabajadores del Estado no aplicaría esta figura. Sí. Y recuérdense que les dije que les estoy dando acá, no aplica para trabajadores del Estado. Esto es únicamente para empresas privadas. Muy bien, licenciada. Y de la consulta que decía la compañera, en la práctica, día a día, aunque sea el trabajador estrella de cualquier empresa, pero con esta famosa figura que utilizan de reorganización, ¿verdad? Pueden dar de baja a cualquier persona en cualquier momento, aunque tenga un récord intachable, ¿verdad? Claro. Simplemente están obligados a todas sus
sus prestaciones y nada más, ¿verdad? Exactamente. Miren, la verdad es que es lamentable, pero también como abogados tenemos que ser también sangre fría un poco, ¿verdad? Si ustedes vieran los casos a veces que yo leo, casos durísimos, que uno dice, uy, pero hay que ser realistas también, el país en que vivimos, nuestra historia, hay que ser realistas en todo sentido. Como abogados también tenemos que ser un poco sangre fría. Y esa es la realidad. Muchas empresas simplemente con la excusa de reorganización despiden a sus trabajadores, sean los mejores trabajadores, les hayan entregado tantísimas horas de trabajo a la empresa, que de igual manera lo que el patrono debe hacer es cumplir con pagar su indemnización y prestaciones laborales con la ley. Es lo único. A no ser, como les digo, una normativa, que exista un pacto colectivo que regule que para despedir a un trabajador se le deba de probar el despido, se deba de llevar a cabo un proceso disciplinario en el que se determine que incurrió en alguna falta que amerite su destitución. Caso contrario, podría ser reinstalado, por ejemplo, pero solo si existe normativa en el centro de trabajo. Recuérdense que aquí no estamos hablando de prevenciones, ¿verdad? ¿Sí, José Luis? Sí, licenciada, lo que pasa es que, bueno, que esto es el preámbulo para algo más, ¿verdad? Esto es la primera etapa, podemos decir, ¿verdad? Traer los compañeros, ahí van. Sí, yo creo que ahorita yo quisiera que ustedes tuvieran muy en claro que no estamos ante juez, aquí estamos antes de llegar al juez. Esta es como una etapa conciliatoria. Sí, es la primera etapa, podemos decir, ¿verdad? En este caso, frente al Estado, como tenemos la misma jerarquía, ¿verdad? Actuamos como amigables componedores. Y qué bueno que se pudiera solucionar el conflicto antes que llegue a otras instancias, ¿verdad? Que llegaran a un acuerdo, pues es magnífico, ¿verdad? Pero en este caso estamos en la vía conciliatoria, estamos viendo que no se haga un conflicto, ¿verdad? En sí, o sea, que ya no proceda más, ¿verdad? Entonces, en esta etapa es donde nosotros, incluso, como le digo, actuamos como amigables con componedores cuando es frente al Estado, y ya con la empresa privada, pues sí, hay el derecho del Estado, ¿verdad? Pero en todo caso, eso es lo mismo, ¿verdad? La vía conciliatoria que nosotros llevamos en sí. Gracias a usted, José Luis, por aclararlos muchas cuestiones que, si bien pues la ley establece, es que mejor que escucharlo en la práctica, ¿verdad? Bueno, entonces, si gustan, seguimos con la vía directa. ¿Alguien más tendrá algún comentario? Miren, me encanta que pregunten, que participen, porque la verdad es que es un tema complejo de entender. Es un tema complejo, es importante que ustedes lo tengan muy, muy claro. Luis Danilo, por ahí, levantó su mano. Buenas noches, licenciada. Una pregunta, ¿por qué no puede haber un grupo coaligado en el Estado? ¿Está establecido en algún artículo? Sí, pero lo vamos más adelante. En el Estado, lo que sucede es que este trámite lo estamos viendo ahorita del arreglo directo, el que regula el Código de Trabajo, en su artículo 374 al 376, pero les decía yo que aplicaba para empresas privadas. ¿Por qué? Porque el Estado, para los trabajadores del Estado, existe una ley típica que la vamos a estudiar más adelante. Pues y esa tiene su propio procedimiento. Claro. Sí, Lick, porque yo pienso de que si existe eso en el Estado, se miraría mal, se miraría como corrupción, que un grupito le estén dando otros pisos, ¿verdad? Ya cambiaría el concepto. Pues para el Estado, siento yo que es un trastorno del Estado, ya lo vamos a ver más adelante. Un comentario, licenciada, la verdad que es irónico que el Estado sea uno de los más grandes violadores de derechos laborales, ¿verdad, licenciada? Bien, es lamentable, la verdad, es lamentable, pero real, en muchas ocasiones, muchísimas. No tienen idea cuánta cantidad de
de casos de trabajadores, por ejemplo, de trabajadores destituidos encontrándose las entidades empleadas, ya con prevenciones. Igual hay muchos destituidos o que no se quiere reconocer la existencia de relación laboral. Mucho que hacen es que suscriben contratos anuales. Entonces, el Estado insiste en decir que no existe relación de trabajo porque lo que se pactaron fue un contrato administrativo, fue un contrato que rige por la ley de lo contencioso administrativo. Y entonces ya entran los jueces a analizar si en cada caso en particular se simuló una relación, indicando que es una relación administrativa, cuando en realidad es una relación de índole laboral, ¿verdad? Entonces sucede mucho en casos de trabajadores estatales. Silic, solo para agregar también, en la realidad se mira como un canibalismo, ¿vale? Que el hombre si quiere comer al hombre, porque está bien en lo privado, porque defienden los intereses de sus jefes, pero en este caso es el mismo dinero de tantos casos que con factura, que cada 2 meses, 3 meses, lo que se indica con tal de que no exista relación laboral, y al final o sea, el Estado no genera ganancias, la verdad, no tiene alguien que le quede esos dividendos ni nada, y se mira como que fuera una empresa privada esto, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, yo les soy honesta, una compañera del trabajo me comentaba, asignaron de parte de la Corte en unas audiencias con la OIT, que son anuales, donde el Estado presenta sus informes de cumplimiento de los convenios que suscribe en materia de derecho laboral. Y, por ejemplo, me comentaba cómo le impactó a ella escuchar, por ejemplo, que porque estas reuniones son en Ginebra, pero en este tiempo de pandemia se hizo vía Zoom, y le impactó mucho ver que el Estado de Guatemala incumple muchos convenios internacionales en materia de derechos de los trabajadores. Por ejemplo, le indicaban al Estado que no existen investigaciones que sean contundentes en cuanto a, por ejemplo, muertes de dirigentes sindicales. Por ejemplo, que pareciera que en 2019 fue una cantidad excesiva de muertes de dirigentes sindicales. Entonces, tenemos que estudiar la ley, tenemos que estudiar porque miren, en algún momento ustedes son el futuro. No sé yo si alguno de ustedes, por ejemplo, va a ser presidente de la República en algún momento, o va a dirigir, va a ser ministro de Trabajo, por ejemplo. Entonces, es bueno que ustedes conozcan la doctrina, porque en algún momento todo esto puede cambiar y puede mejorar, ¿verdad? No hay que perder tampoco la esperanza, ¿verdad? Y todo depende también de que seamos buenos abogados. Sí, licenciada, y es muy interesante la temática con respecto a las sentencias de la Corte, porque nos ayuda a analizar y así mismo fundar jurisprudencia para tener más o menos en mente cómo va a fallar el ¿verdad? Así es, y es miren, les va a ayudar muchísimo en su ejercicio profesional, no tienen idea. Para presentar ustedes sus peticiones, fundamentense siempre en un fallo de la Corte y eso le da fuerza a sus peticiones. También es bueno conocer los criterios de la Corte y la Corte puede variar también su jurisprudencia, entonces siempre tenemos que estar al día en la jurisprudencia de la Corte para saber cómo actuar en determinado caso. Siempre, antes de presentar alguna petición, investiguen. Miren, ahí les mostré, otro día les voy a mostrar cómo buscar por textos, porque no solo se puede buscar ahí en la página de la Corte por número de expediente. Ustedes bien podrían ubicar por textos o por una materia en específico. ¿Qué ha dicho la Corte, por ejemplo, de la vía directa? Se puede buscar y ahí le aparecen los fallos de qué ha dicho la Corte en ese tema en particular. Eso sería muy bueno que nos mostrara
mostrara cómo funciona. Ok. Y si quieren de la clase del miércoles, les enseño. Otro comentario, licenciada. Lo que yo veo haciendo, pues como usted dice, una vista de nuestra historia, es que los sindicatos, al menos en Guatemala, tienen tan mala reputación, pero a veces principalmente por los dirigentes sindicales de los sindicatos del gobierno, ¿verdad? Donde el comité ejecutivo prácticamente tienen privilegios que un guatemalteco normal como nosotros es una dimensión extraordinaria. Inclusive dice que ni siquiera, pues he escuchado que ni siquiera trabajan. O sea, que ni siquiera hayan con sus funciones de trabajadores de la institución. ¿Sí? Solo por ser parte del comité tienen el derecho de que otra persona haga el trabajo que a ellos les corresponde, mientras que si uno ve, por ejemplo, sindicatos, por ejemplo, de Canadá, los representantes del comité ejecutivo son pues como que trabajadores comunes, normales, y además son pues muy admirables porque en tiempo extraordinario cumplen sus funciones como dirigentes. Y eso, que esos tipos de sindicatos sí sean productivos, ¿verdad? Mientras que en nuestra realidad realmente es una tristeza, ¿verdad? Miren, yo creo que debemos cambiar cultura y debemos, porque creo que eso como, pues, está como arraigado en las personas. Debemos, no sé, tener una actitud más de agradecimiento de tener un trabajo, pienso yo. Y no como estas personas que, como les decía, se desvirtúa completamente la función de los sindicatos. Ya no pareciera que defienden intereses de los trabajadores, sino más bien de los patronos. Entonces, sí es un cambio de cultura. Pero yo pienso, imagínense nosotros como estudiantes de la Universidad de San Carlos, nosotros no debemos perder el norte. Debemos siempre tener principios en pro de la sociedad, siempre, en todo momento, porque imagínense, yo recuerdo, yo pagaba creo que 91 quetzales al año, imagínense 91 quetzales al año por una educación superior, es una enorme oportunidad, una enorme bendición. Entonces nunca debemos de olvidar el ayudar al prójimo y el contribuir con nuestra profesión a mejorar nuestra sociedad. Creo yo que es un cambio de cultura. Y miren, ya estamos filosofando acá. Licenciada, yo solo tengo un comentario. Patricia. A razón de lo que usted mencionaba, de que nosotros somos el futuro, que podemos ser magistrados, director del Ministerio de Trabajo y así. Y debo decirles que digas algo. En la Corte, la mayoría de magistrados, pues yo trabajo en la Corte desde 2007, yo creo que llevo más de 10 años. La mayoría de magistrados son egresados de la Universidad de San Carlos. Perdón, solo voy a hacer una pausa. ¿Sí, Patricia? No, de que la mayoría de puestos en el Estado ya todos están como cooptados, o no sé cómo, no sabría cómo decirle, porque una persona que llegue y quiera optar por un puesto porque salga alguna convocatoria, viene, si es algún juez o en alguna magistratura, se lo dan a una persona conocida, a un primo, a un hermano, a un amigo, por el hecho de que yo te conozco y te vas a quedar aquí y tal vez no tiene la experiencia ni los estudios que la otra persona que está optando a sí los tiene. Y también la mayoría de los que trabajan en el Estado, porque yo hice mis pasantías en una institución del Estado, no le voy a decir dónde va, pero me di cuenta de que les dan un bono por COVID de 5,000 quetzales y la mayoría de los puestos que están ahí no hacen nada, se la pasan viajando, que les dan dietas por esto, que les dan dietas por esto. Y yo me quedé con la boca abierta porque son personas que sí efectivamente estudiaron en la San Carlos, pero no hacen nada y
y todo ese, o sea, viene del pueblo y ellos se lo malgastan y era increíble la cantidad de dinero que les dan, porque les daban bonos, les daban viáticos, les daban el bono por COVID, les daban las dietas y así como encima su salario, como que eso es un robo, la verdad, porque, ay no, la verdad es de que siento que son personas que yo los veo como unos parásitos, porque no hacen nada y solo malgastan el dinero de... La verdad es que